lo que antes ya les dije, una y otra vez. Lo bueno era que el maná siempre estaba fresco. Era el mismo maná siempre, el mismo, no cambiaba, pero cuando Dios lo daba por la mañana estaba fresco. Y así es la palabra del Señor, es el maná, que aunque sea la misma palabra, siempre te va a nutrir y va a ser fresco. Claro, voy a hablar de otras áreas, porque hay mensajes que uno predica y lo ministra en un área y después lo predica y lo ministra para otra área. Pero quiero hablarte un poquito de cómo actuamos los seres humanos. Nosotros somos seres espirituales y a veces no estamos muy conscientes de eso. Usted es un ser espiritual con una experiencia, con una vivencia humana, con una estadía humana. ¿Sabe? Si queremos decirlo en años, tus años en la tierra no son comparables con la eternidad, que no tiene fin. Por lo tanto, esto es como si fuera una pausa, esto es como si fuera un tiempo, un paréntesis, un momento. 90, 100 años. Oye, usted sabe que nosotros siempre hemos declarado que podemos vivir 120 años. Porque hay uno que otro verso de la Biblia que lo dice. Y en la antigüedad, en el principio, los hombres vivieron muchos años. Ayer le escuché a unos personas que manejan esto de la inteligencia artificial, que la ciencia ha dicho que en los próximos 10 a 15 años, con todo esto adelanto que hay ahora de la inteligencia artificial, muchas enfermedades van a ser controladas o curadas, y que el ser humano puede llegar a vivir 150 años. Oye, entre 10 a 15 años van a revitalizar la célula. Lo que estamos predicando nosotros aquí de revitalizar, van a revitalizar la célula. Es que les prohibido morirse aquí en los próximos 15 años a nadie. Porque le voy a meter el suero ese después a todo el mundo. Imagínate Gerardo a los 100 años empañetando. ¿Se acuerdan de la película aquella? ¿Cómo era que se llama aquella película? Cacún o Cocún, ¿cómo era? Cocún, que se metían en un balde de agua, era una piscina, ¿verdad? Y había una química allí que yo no sé si van a quitar las arrugas, esa parte no sé. Pero nada, yo con las arrugas se puede vivir, no hay problema. Entonces, usted es un ser espiritual. Diga, soy un ser espiritual. Ahora cierre sus ojos y dígalo hacia adentro, soy un ser espiritual. Si usted puede concienciar eso, usted entonces va a poder manejar ciertas áreas en la vida. Por ejemplo, hay tres formas fundamentales como actúan los seres humanos en su diario vivir. Actúan basado en emociones. Esa es una de las formas. Usted actúa por emociones. Lo que lo emocione lo va a mover a usted a actuar o a reaccionar o a hacer algo. Por eso cuando la gente está desanimada, no hacen nada. Hay emociones negativas y hay emociones positivas. Pero las que más daño hacen, las que hacen daño son las negativas. Las positivas son buenas, pero no siempre es lo mejor. Porque hay gente que se ha emocionado tanto por algo que pasó y brincan y saltan y se alegran y de momento se tiran a la calle y un cajo lo... ¿Usted no ha visto gente que sale, se ganan algo y salen corriendo como locos y por allá y se cayeron y se hendieron? Una emoción positiva de alegría, no controlada, te puede también tener un final no feliz. Segundo, el ser humano, las personas actúan racionalmente. Ahí incluye la inteligencia, el intelecto, la capacidad de análisis.
Usted hace un análisis con la información que tiene y actúa racionalmente, pero no siempre la información que tiene es la correcta. Pero eso es lo que es inteligencia, no sabiduría. La sabiduría opera, cuando es de lo alto, opera en el mundo espiritual. La sabiduría de Dios. Entonces usted va a poder actuar conforme a la voluntad de Dios. Y tercero, actuamos espiritualmente con la sabiduría de Dios, con seres espirituales que oímos la palabra y podemos discernir, que el Espíritu Santo, nos hacemos sensibles al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos guía, nos dirige, nos dice: no vayas por ahí, no te metas por ahí, no hagas ese negocio. Eso es la voz del Espíritu Santo. Esa es la voz del Espíritu, tu espíritu conectado con el Espíritu Santo. ¿Y cómo te conecta? Con la oración, oyendo la palabra, estudiando la palabra, meditando, oyendo la voz de Dios, ¿ves? Llenándote y activando los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu. Eso hace que tú puedas entrar en la dimensión espiritual. Entonces, ese es el nivel más alto de un creyente. Hay creyentes que operan mucho en las emociones, que es casi operar en la carne en algunas veces. Tú no has visto por ahí que gente que dice: no me cuque que se me sale el viejo hombre. No, pues usted no tiene que estar con el viejo hombre. Hay gente que todo lo tiene que racionalizar y oyen la palabra, pero si no entra por el filtro de la razón, no la reciben. Hay otros que nada más van a los cultos y si los emocionan, hacen cosas basadas en emoción. Pero hay gente que son espirituales, maduros espiritualmente, y saben oír cuando es la voz de Dios, cuando un profeta está bajo la dimensión del Espíritu Santo y cuando está hablando basofia para complacer a otro. Es difícil esto, ¿verdad? Pero así es. Como la mayoría no ha tenido un despertar espiritual, la mayoría de la gente no ha despertado al nivel que Dios quiere que estén espiritualmente. Por eso la Biblia le llama, cuando la gente se convierte en bebés, los bebés espirituales, los niños, hasta que tú madures y comas vianda y seas adulto espiritualmente. Para eso tú vienes a la iglesia aquí, para madurar, para crecer espiritualmente. El resultado de lo que vemos a nuestro alrededor es producto de las emociones o la razón. Todo lo que la gente tú ves por ahí es o razonándolo o actuando emocionalmente, pero pocos están discerniendo espiritualmente. Pocos disciernen con la revelación del Espíritu qué es lo que Dios está haciendo, cuál es la voluntad de Dios, cuál es la sabiduría de Dios en ese asunto. Las emociones son necesarias e importantes, al igual que la razón para conducirnos lógicamente. Usted quiere hacer cosas lógicas, la razón es importante y las emociones pues tienen su razón de ser. Pero lo más certero y preciso es la dirección divina. Si yo quiero ser exitoso, necesito ser dirigido y guiado por el Espíritu Santo. Eso se llama dirección divina, basada en la voluntad de Dios, mediante la sabiduría espiritual, al ser dirigido por el Espíritu Santo. Pues tú vas a conocer la voluntad de Dios, que es lo mejor, la buena, la agradable, la perfecta. Va a llegar a la plenitud cuando tú eres dirigido por el Espíritu Santo. Cuando hay sabiduría de lo alto, cuando tú puedes discernir, Dios te está revelando. Se ha dicho evidentemente que siempre que la razón es enfrentada por la emoción, oiga esto, se ha dicho reiteradamente y evidentemente que siempre que la razón es enfrentada por la emoción gana. La emoción te va a llevar y tú vas a perder la razón.
Cuando alguien te la hace y tú dices, el que me la hace, me la paga, ahí está la emoción metida. Y se te mete entre cuero y carne y te ciega, dice lo que no tiene que decir, hace lo que no tienes que hacer. E igual, una emoción positiva, algo positivo pasó y hay gente que dice, vamos a celebrar. Y salen a celebrar y están sueltos como gavete. Y se meten lo que encuentran y lo que no encuentran lo mandan a buscar. Y la razón te dice, tú no puedes hacer eso porque tú tienes esta condición de salud, porque cuando tú bebes te descontrola, porque vas a guiar. Todo, la razón te lo dijo, pero la emoción. Son pocos los que pueden controlar la emoción. Y los que la pueden controlar son espirituales. Porque entonces el Espíritu Santo entra en acción. Y cuando entra en acción, tú te sometes a la voluntad de Dios. Ahí está la lucha de la carne con el Espíritu. Y los que son del Espíritu piensan o actúan en las cosas del Espíritu, dice Pablo a los Gálatas. Y los que son de la carne actúan y piensan en las cosas de la carne. Porque tenemos una lucha entre el Espíritu y la carne. Y Pablo dijo, y el que esté firme, mire que no caiga, porque cualquiera puede tropezar. Ahora, por eso es que los partidos políticos, aquí hay gente hoy que se molestó porque yo me puse esta camisa. He dicho nombre yo. Y después llamé a Gerardo y le dije, ponte tú el suéter rojo ese para que. Entonces hay unos por ahí con camisa negra y nos abrazamos y parecemos el Partido Comunista, que es rojo y negro. Mire, por eso es que los partidos políticos que en sus campañas eleccionarias apelan más a las emociones porque tienen más posibilidades de ganar. ¿Usted no ha visto que los anuncios siempre están tocando las emociones? De hecho, esta semana habían anuncios políticos. Tenían algo de razón, poco, lo demás era emoción. Y emociones negativas. Los van a invadir, los van a meter. Ahora, así son los anuncios televisivos de grandes campañas comerciales. Lo vimos en la venta del madrugador, ¿se acuerdan? Que emocionaban a la gente y la gente iba para allá para comprar una cosa que el ahorro eran 10 chavos a veces. En los sorteos de la loto, usted no ha visto cómo la gente se vuelve loca. En las sumas millonarias, como la gente sale y forman grandes filas. Las emociones dominan a la gente que los llevan a hacer cosas tan fantasiosas que cuando razonamos nos damos cuenta de la locura que en muchos casos cometemos. ¿Cuántos se rasparon eso? Bueno, no van a alzar la mano, yo lo sé. Desde las 8 de la noche del día anterior hasta, había en la tienda creo que a las 5 de la mañana, para la venta del madrugador. Y aquí hay unos cuantos que están sincerándose ahí. Qué bueno, así se debe ser uno. Qué bueno que eso lo arreglaron ahora, ¿verdad? Que uno puede ir toda una semana pero se perdía una noche. Y claro, la gente se iba allí y lo que montaban era un vacío toda la noche y a cantar. Pero mire, pero pasaron cosas que no fueron agradables. Hubo arrestos porque iban con los niños, ¿se acuerdan? Y cuando la ley cambió, que tú no podías, la ley de maltrato se puso tan, pues iban y arrestaban a los papás y se los llevaban esa noche para el cuartel. Va a pasar la noche, pero en el cuartel. Ahora, de hecho, a veces ponemos en riesgo nuestra vida y la de otros. Bueno, mire lo que es una emoción desordenada. Ayer una madre, por sacar una aportación de alma, que ahora se olvide de la aportación de alma, que no se la van a dar, dejó 3 nenes.
en el estacionamiento frente al negocio y ella allá adentro. Llegó la policía, removió los nenes, le confiscó la guagua, se llevó a la señora y se acabó la cosa. Con el calor que está. Digo, mejor la dejó prendida con el aire, pero pues más loca todavía. En estos días hemos visto cómo la gente sigue actuando de manera irracional, dominado por la ira, el enojo, los odios. Son emociones negativas que te dominan y caen en acciones violentas. Qué triste eso que pasó aquí al lado. Este individuo de 60 años mató, y parece que era una creyente capellana, porque yo la vi con 83 años. ¿Vecina tuya? Ah, tú la conocías entonces. No, una mujer buena, ¿verdad? Creyente y todo. Y ese se le metió el demonio, que ya lo había hecho otras veces. Y el amor de madre, pues uno no lo puede sustituir. Pero es que hay veces que no hay forma. Por lo menos la razón te dice, no hay manera, no puede vivir con ese muchacho ahí, tiene que... Vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 8, voy a leer algunos versos de la palabra del Señor. Dice Romanos 8 del 1 al 6, por ahí. Dice, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. ¿Ves? Hay dos formas de cómo andar, o en el Espíritu o en la carne. En la carne anda la razón o en la carne anda la emoción. Y las emociones negativas. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Oiga eso, hay una ley poderosa que se llama la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida. Esa es la ley que nosotros caminamos ahora como cristianos, como creyentes, como lavados por la sangre de Cristo. Él te sacó de las tinieblas a la luz admirable. Pero hay otra ley que se llama la ley del pecado y de la muerte. Ahí están esas emociones desordenadas, ahí está ese libertinaje, ahí está ese desorden, como muchos de nosotros vivíamos antes. Y cuando vinimos a Cristo y la luz nos alumbró, ahora caminamos en la ley del Espíritu de vida. Y metemos las emociones de la carne, en los razonamientos carnales, todo eso lo sometemos, porque así como hay razonamientos buenos, hay razonamientos malos. Pastor, sí, ¿usted no ha visto todas esas empresas criminales? Esos no son brutos, pero usan todo ese razonamiento para lo malo. Verso 3. Porque lo que la ley no pudo hacer, y ahora está hablando de la ley de Moisés, que trató de enderezar a la gente, pero cuando tú no eres sometido por obediencia en el Espíritu, tú puedes hacer las cosas por un tiempo y cuando no te están viendo, haces lo que te da la gana. Ya que era débil por causa de la carne. ¿Ve? Esa ley de Moisés era débil, tenía sus áreas que no eran lo mejor. Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne. Cristo padeció igual que todos nosotros, hermano. Estaba humanizado. Y vino al mundo de pecado, aunque él no cometió pecado. Y como ofrenda por el pecado, él vino para liberarnos del pecado en el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se sacrificó por nosotros. Condenó el pecado en la carne, con su propia humanidad lo condenó.
Y tenía que hacerlo así porque de otra manera no hubiera tenido la forma de llamarnos a cada uno de nosotros que tenemos la autoridad para vencer. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando andamos nada más en razonamiento o emociones, podemos andar nada más en la carne. Cuando andamos en el Espíritu, sometemos las emociones y sometemos el razonamiento a la sabiduría de Dios. ¿Vieron la ecuación? Para que puedan ustedes hacerlo. Yo voy a andar en el Espíritu y cojo mis emociones carnales y mi razonamiento carnal y lo someto ahora a la sabiduría de Dios. Si eso pasa el crisol de la palabra de Dios, go ahead, vamos adelante. Ahora, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne o piensan en las cosas de la carne. Y las cosas de la carne es lo que no agrada a Dios, que es pecado. Por esa línea es que va. Pero ¿qué dice luego? Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, que es la voluntad de Dios, que es la palabra de Dios. Ahora, porque la mente puesta en la carne es muerte, te trae destrucción, te trae daños. Pero la mente puesta, el pensamiento puesto en las cosas del Espíritu, es vida y paz. Por lo tanto, nos conviene ¿qué? Agradar a Dios, andar en las cosas del Espíritu. ¿Dice amén? Ahora, por tal razón, la clave es aprender a vivir, a caminar con la dirección del Espíritu Santo. Si usted me ha oído en estos días, yo he estado enfatizando mucho en una relación con el Espíritu Santo, en una conexión con el Señor. Porque como dice la Escritura, los días que nos han tocado vivir son días que son malos. O sea, cuando usted ve que ese individuo va y mata a su madre, y después caripelado sale por allí y dice, le pido perdón al pueblo de Puerto Rico. ¿Por qué tiene que estar pidiéndole perdón al Puerto Rico si tú quien mataste fue a tu madre? Entonces, se lo queremos achacar todo a que hay el problema de salud mental. Claro que hay problema de salud mental. Pero también hay una falta de valores, de respeto, de vergüenza. Y todavía es que los gobiernos y los pensadores aquí en Puerto Rico no se dan cuenta que hemos sacado a Dios de la ecuación. Que se sacó. Mira, esta semana se firmó un acuerdo hace un mes para las bases de fe en las escuelas, basado en una ley que se hizo. Pues por ahí estaban los de Educamo, el Bayala de Educamo. Eso no debe hacer, que eso. Va a empezar, ya no tiene que opinar de eso. Que se ponga a atender su gremio y a buscarle mejores condiciones de trabajo. Pero si ella quería ponerse, ¿por qué no fue allí cuando hicieron las vistas públicas en el Senado o en la Cámara? Que le pregunta a su matrícula a ver si se opone. Que le van a decir, el problema que tenemos de falta de disciplina y de falta de respeto al maestro es por eso mismo, porque le hemos quitado autoridad a los maestros y se dejó de enseñar valores y principios en las escuelas. Se les quitó la autoridad a los maestros. Yo recuerdo cuando se respetaba al maestro, se respetaba al policía. Nunca yo gané un caso en mi casa de defensa por un maestro. Nunca. Me decían, no, mañana vamos para allá y vamos a hablar con la maestra. Yo decía, ¿para qué me puse yo a traer una defensa? Y era peor. Una vez una maestra, yo no sé por qué yo me estaba riendo. Ella me dijo, ¿qué te estás riendo? Y ella pensó que a lo mejor me estaba riendo de ella porque ella tenía una condición, le decían Missy Patacloche, porque tenía un gancho y cuando caminaba se oía ¡jijú! La mujer viró la mano así, mire, y tiró para darme. Y yo hice y pasó la mano. Y yo me reí de nuevo.
Y ya te vuelve a reír. Y miró la mano para atrás y me cogió en reversa. Yo fui para casa a decirle, Missy Patecloche, digo, Missy Mercedes, mami me dio. ¿Qué te dio? Pero algo bueno tú no estabas haciendo. Y yo dije, no me va a defender a tu hijito que le dieron. No, claro que te voy a defender. Mañana vamos para allá a preguntarle a la maestra, ¿por qué te dio? Y yo dije, peor. Cuando le preguntaron por lo que fue, mami la miró y le dijo, la próxima vez dele 2 veces. Y me manda una notita para yo esperarlo en casa y sonarlo también. No solamente aprendí yo, todos los demás aprendían. Se respetaba al maestro. Hoy eso se llama maltrato institucional. Sacaron a Dios de las escuelas, la oración, la Biblia, los mandados. Pero ahora Trump va a meter todo eso para atrás. Dios bendiga al presidente de los Estados Unidos. Mientras esté haciendo lo que yo quiero que haga, que lo bendiga. Claro que sí. Hay que poner vergüenza. Se lo celebran a Bukele. Que lo que haga Bukele allá no nos ayuda a nosotros, por lo que haga Trump nos ayuda. Mire, está a punto de lograr la paz ahí en Israel. Dios, estoy orando por eso. A ver si ya mañana sueltan los rehenes y los de Hamás. No los volvemos a ver jamás. Usted dirá, ¿cómo no los volvemos a ver jamás? ¿Usted cree que Israel no va después a buscarlo? Olvídese de eso. Escríbalo por donde usted quiera. El libro de Proverbios le llama a tal acción que no seas sabio en tu propia opinión. ¿A qué me refiero? Que una de las grandes debilidades de la razón es cuando se cree autosuficiente e infalible y desecha la corrección espiritual. Proverbio le llama a eso ser sabio en tu propia opinión. El espiritual oye la corrección y la sigue. El espiritual, cuando le dan una lección de vida, la acepta como algo bueno. El racional no, el racional le busca 20 patas al gato. El emocional se enoja. ¿Se acuerda de Jonás? Estaba tan emocional que estaba enojado todo el día. Cuando es necesario el consejo y el análisis para tomar buenas decisiones. Oye el consejo de Dios. Cuando yo vengo aquí a predicar, te traigo un consejo de Dios para tu vida. Analízalo, internalízalo. Pídele al Espíritu Santo que te lo maje, te lo diluya para que lo puedas tragar bien y lo puedas poner en práctica. Cuando el pueblo de Israel, huyendo de Faraón, se encontró frente al Mar Rojo, se le turbó el entendimiento. ¿Se acuerdan esa historia? Se turbaron, se confundieron, estaban allí. ¿Qué hacemos ahora? Y la emoción los sobrecogió, poniendo en duda el propósito, pensando en regresar. Moisés, llévanos para atrás. Moisés, no nos metas en esto, Moisés. Pero el Espíritu le dijo a Moisés, el Espíritu Santo le dijo a Moisés, dile al pueblo que marche. Y cuando Moisés tendió la vara, el mar se dividió y el pueblo pasó en seco. Mire, cuando la cosa se pone difícil, a veces las emociones nos turban. Y las emociones nos quieren confundir y nos dan miedo y cuántas cosas. Pero ¿sabe qué? Cuando tú te anclas en la fe de la palabra de Dios, el mar rojo se divide. Los problemas, mire, se vuelven chiquitos. Porque mayor es el que está en ti. Mayor es el que está en ti. Mire, los creyentes en la mayoría se dejan dominar por la emoción religiosa. Hay emociones religiosas.
¿Cuál es la emoción religiosa? Esos lugares que lo que necesitan es gritos para la gente sentir que Dios está en el lugar. Yo no tengo problema con alguna de esas manifestaciones. Pero hay gente que si no se le grita ahí, si no un predicador se queda esgalillado y sale rojo y todo sudado, y entonces que ese culto estaba bueno. ¿Y qué aprendiste? Nada, pero me gocé. Bueno, pues para gozarse vaya a una discoteca. Porque el gozo del Señor es el que es tu fortaleza, no es el brincoteo a veces. Pero hay lugares que si no hay gritos, si no hay brincos, si no hay contorsiones. De hecho, la frase favorita en muchas de esas reuniones es que se sienta. Si no se siente, está muerto. Y la gente yo lo veo con los mismos problemas, con las mismas ansiedades, salen del servicio y van por ahí. Oh, hermano, y no te creas, yo me crié en eso, en el fuego pentecostal. Yo soy pentecostal de la cabeza a los pies. De vez en cuando me gustan un par de brinquitos de eso. Pero tiene que haber palabra, tiene que haber ciencia de Dios, tiene que haber señales y milagros. Porque si nada más es emoción y brinco, pues un buen juego de pelota o un buen juego, una lucha libre, y se goza igual. Ahora, no estamos en contra de eso, porque hay gente que va a tener diferentes experiencias con el Espíritu Santo. Yo he tenido diferentes experiencias, pero yo no estoy hablando de experiencias con el Espíritu Santo, estoy hablando de emociones desordenadas. Estoy hablando de cosas que tú dices, ¿qué rayo es esto? Las emociones son buenas dentro del marco que Dios diseñó para ellas, pero no para dejarnos dirigir. La clave está en que nos dejemos dirigir por el Espíritu Santo. ¿Cuánta gente en mi vida cristiana yo he visto que han hecho cosas por emociones? Han vendido casa, han vendido carros, han hecho 20 en emoción. Porque Dios le habló. Siempre me acuerdo a aquellos jóvenes que vinieron, pastor, el Señor me llamó a Caracas. ¿A Caracas? Sí, en la capital de Venezuela, vamos a vender todo, nos vamos para Caracas. Y yo le dije, déjame ir a tu casa a hablar contigo. Esto es más serio. Cuando fui a la casa, de momento estoy allí y empieza Caracas, Caracas. Y cuando miro por la ventana era una gallina que tenía, que estaba cacareando. Caracas, mira, mijo, eso no es Dios nada, esa es la gallina que puso el huevo y está Caracas. Bueno. ¿Tú quieres ser misionero? Vete ahí a Cantera, vete a Barrio Obrero, que te queda más cerca, y gánate a toda esa gente para Cristo. Pero hay gente que la emoción de viajar y la emoción de hacer esto y la emoción de aquello, cometen locuras. Locuras. La razón por su parte, la razonabilidad. Porque hay gente que dice, yo no soy emocional, pero yo, pastor, yo razono. Yo estudié esto, estudié aquello. Qué bueno que estudiaste todo eso. Me gusta a mí estudiar, me gusta leer, me gusta investigar. Me ha servido para muchas cosas. En lo intelectual, en lo académico, en lo profesional. No en lo espiritual. Porque Nicodemo era muy intelectual. El principal en la sinagoga. Y el Señor le dijo, Nicodemo, te falta una cosa. Tienes que nacer del agua y del espíritu. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Que hay que nacer de nuevo. En el vientre de mi madre se le fue el intelecto al piso. Del agua y del espíritu. Por lo tanto, la razón por su parte tiene que venir sujeta al espíritu para que sea efectivo. Y las emociones no la dominen. El apóstol Pablo en su educación a sus discípulos dijo que la mucha letra mata. Dijo, para poco aprovecha. La palabra nos ratifica que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos guiará a toda
verdad. ¿Alguien dice amén por eso? ¿Usted quiere la verdad de algo? Bueno, mi estudio de teología es bueno, mi razonamiento. Pero lo que realmente me va a ayudar es esa palabra dirigida por el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, verso 1, ¿lo tiene? Juan 14, 1. Dice, no se turbe vuestro corazón. Mire, hay muchas cosas que nos van a tratar de turbar. Aquí se turbaron 2 o 3 por la camisa que me puse. No me diga, pastor, no me diga. No, tranquilo. No es lo que se ve por fuera, es lo que está por dentro. No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios. Crean también en mí. Eso lo dijo Cristo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí estén ustedes también, y conocen el camino a donde voy. Ya estaba finalizando el ministerio. Se supone que ya estuvieran graduados. ¿Y qué dijeron ellos? Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. O sea, llevo 3 años con ustedes y no se han dado cuenta que yo soy el camino. Soy la dirección, soy el guía, soy lo que ustedes tienen que hacer. Y cuando tú te encuentras con el camino, con la dirección correcta, vas a tener vida, vas a conocer la verdad. El camino te va a llevar a la verdad, y la verdad te lleva a la vida, y a la vida en abundancia. Hoy tú estás aquí en el camino. ¿Cuánto en gloria al Señor? Se supone que hoy tú recibas la verdad para que disfrutes la vida. Mire otra escritura, Juan 14, 26. Vamos terminando. Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Intercesor, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién lo va a enviar? ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. Él les enseñará todas las cosas. ¿Qué le va a enseñar? Perdón, ¿qué le va a enseñar? ¿Tienes problemas financieros? ¿Tienes problemas de salud? ¿Tienes problemas en el matrimonio? ¿Tienes problemas en el hogar o con los hijos? ¿Problemas con los vecinos? Dime cualquier problema. ¿Quién te va a enseñar a salir de eso? ¿Quién te va a enseñar? Porque Él los guiará. Lo que pasa es que nosotros dependemos más del razonamiento y otros de la emoción, y te deprime, y en lo que te deprime cae en ansiedad y después cae en depresión, y el Espíritu Santo ahí esperando, y después te pones a razonar, y cuando ves que el razonamiento no funciona, vuelve y cae en depresión, y el Espíritu Santo ahí esperando. Y cuando tú vienes a un servicio y despiertas y le dices, Espíritu Santo, ayúdame, ¡bum! Entonces nosotros decimos si el camino es largo o es corto. Hay formas de llegar a los lugares. ¿Cuántos usan Waze? ¿Cómo se llama esa vaina? Google Maps y todo eso. Siempre te dan 2 o 3 alternativas, ¿verdad? Y tú escoges la que tú quieras. Hay una que es más corta, hay una que es más larga. Hay una que tiene peaje y otra que no tiene peaje. La pastora no coge ninguna, ella se manda por ahí, que Dios la ayude. Y si no es por Elizabeth los otros días, que por poco tengo que salir yo para allá a buscarla, en rescate allá, llamar a Nino para que me la rescatara. El pueblo de Dios alcanzará su mayor victoria cuando se deje guiar por la palabra de Dios
y sea iluminado por el Espíritu Santo. Pastor, el Espíritu Santo tendrá las soluciones a todo, Molina, a todo. Ponle eso en la mano al Espíritu Santo, que Él se va a encargar. No hay de otra. Cuando sujetemos las emociones y la razón a la dirección del Espíritu Santo, disfrutaremos al máximo lo que Dios ha preparado para los que le aman. Oh, yo hubiera dicho amén por eso. Lo vas a disfrutar al máximo. Y termino con esta escritura. Mire, Juan 2:27. El hombre que más revelación tuvo del Espíritu Santo en relación a esto fue Juan, el Evangelio de Juan. Y después las cartas que escribió. Dice, en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes. ¿Cuánto tienen la unción de Él? Desde que conociste a Cristo hay una unción depositada del Espíritu Santo en tu vida. Lo que hay que hacer es aumentar esa unción. Pero eso es otro mensaje. Entonces, mire, luego dice, y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. ¡Wow! Hay gente que se pasa por ahí diciendo, es que yo no sé, pastor, que yo soy más cejado que un tubo de radio. No me entra nada. No. Vete en oración y pídele dirección al Espíritu Santo y quédate tranquilito que te va a decir lo que tiene que hacer. Amén. Amén. Así, pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas. ¿Acerca de qué? ¿Acerca de qué? Y es verdadera. Y no mentira. No hay mentira, no hay engaño, no hay fraude. Y así como les ha enseñado, ustedes permanecen en Él, permanezcan en el Espíritu Santo, permanezcan en la palabra, permanezcan en la oración, permanezcan en la fe, permanezcan creyendo. Les aseguro que algo grande de Dios se va a manifestar. Algo poderoso viene. Solamente por saber moverte en el Espíritu. La unción te capacita y te adiestra para ser efectivo. La unción que, eso mismo, la dirección del Espíritu Santo capacitándose para que actúe en los dones y en los frutos del Espíritu. Porque sin mí, nada podéis hacer. Y oiga más todavía. Esa unción te capacita y te adiestra para ser efectivo, para ser dirigido en nuestra toma de decisiones. Wow. Para hacer buenos planes, para cumplir los propósitos. El Espíritu Santo es un maestro personal, es un coaching, es un mentor para asistirnos en nuestro diario vivir. La unción te ayuda a discernir la verdad y alejarte del engaño y de la mentira. Cuando tú recibes una llamada rara por ahí, órale al Señor. Y si el Espíritu te dice, no, pues no sigas marcando el número ni buscando. No. Permitamos que en esta mañana la unción del Espíritu Santo nos guíe. ¿Cuánto lo permiten? Y que te enseñe qué debes hacer y cómo ser dirigido por Él y qué decisión tomar y qué no hacer. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Quiero orar en esta mañana al Señor para que te ilumine. Tú que vienes hace días preguntándole al Señor, ¿lo hago o no lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo digo? ¿Qué digo? Permíteme orar esta mañana para que el Señor te ilumine, para que el Señor te dirija en esa decisión que es sumamente importante. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Súbelo. Trayendo sanidad. Pide al Espíritu Santo que te dirija, por favor. Aquí. La vida son decisiones. La vida es: ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo hacerlo? Y a veces queremos actuar por emociones, o a veces razonando. Pero sin la sabiduría de Dios no es igual. Cuando Dios está en el asunto, las cosas son diferentes. Entonces hay que meter a Dios en los asuntos. Con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré. Sí, Señor. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Hay que entrar en el mundo de la fe, en el mundo espiritual. Con mi fe En la puerta de los cielos. Tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Tere pide oración, la hermana Tere, por su hermana que tiene las venas tapadas. El Señor destapa las venas. Y también por su brazo que está bien adolorido. Vamos a enviar una palabra sobre ella. Ayer la pastora y yo estuvimos en los hospitales, visitando enfermos en los hospitales. Y hasta le cantó a los enfermos. Orando. Pero yo le pido al Espíritu Santo que te dirija. Que cada cosa que tú vayas a hacer, le dice: Señor, abre mis oídos espirituales, mis oídos para oír, mis ojos para ver, para entender lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos. Y tú vas a ver que todo va a salir bien. A veces nos desesperamos un poco. Pues cuando te desesperes, ora con fe. El mejor antídoto para la desesperación es la oración o cantar al Señor. Y tú hablas la palabra y declara la palabra y dices: Señor, lo dejamos en tus manos. Porque no es con espada ni con ejército, mas con su santo. Dice que el enemigo vendrá como río, pero el Espíritu de Jehová levantará bandera. Y si Dios con nosotros, no se ha levantado nadie que le pueda hacer frente a Jehová, el Dios de los escuadrones de Israel. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, enviamos las palabras de vida y salud, Señor, sobre la hermana de Tere. Un milagro tuyo, un toque del Maestro, una manifestación del Espíritu Santo, de sus dones activados. Igual sobre Tere y su brazo. Sánalo, Dios. Que eso cicatrice ahí. Pon tu mano sanadora. Ya el médico hizo lo que sabía. Ahora, Espíritu Santo, hazlo tú como tú sabes hacerlo. Ahí no falla. En el nombre del Señor. Y Anthony, todo va a salir bien en el nombre del Señor. Porque el cirujano se llama el Espíritu Santo.
Yo declaro que cada hijo y cada hija que está aquí tiene dirección. No nos vamos a desesperar. No nos vamos a alarmar. Vamos a confiar en Jehová. Porque en paz me acostaré y así mismo estaré tranquilo. Porque solo tú, Jehová, me haces estar y vivir confiado. Y si Dios está en el asunto, la cosa es diferente. Sean bendecidos en el nombre del Señor. De pie.